Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Edición 212 con un gran invitadazo, abogado José Carlos Romo López Cruz, que por supuesto, bueno, fue director jurídico del Grupo Orozco Felgueres, pero tiene su propia firma y además es un abogado que trae una estructura que a mí me gusta mucho porque, bueno, pues traemos la misma escuela, pero bueno, pues abogado por la Universidad Panamericana, Campus Bonaterra, maestro en Derecho Fiscal por la misma universidad, doctorando en Derecho Tributario por la Universidad de Navarra, egresado del IPADE, obviamente tiene su propia firma, JC Romo y Asociados, que son expertos, son abogados muy prestigiados en materia, todo este tema en materia tributaria. Obviamente trabajó con nosotros, pero sigue de nuestra firma aliada, querido por nosotros. Es más, ya lo extrañábamos. Lo que pasa es que no habíamos coincidido en la fecha, pero es su casa, no necesita andar allá agendando tanta cosa y tanta agenda. Él nomás que diga qué día quiere estar, de qué vamos a hablar. Y aparte hoy es muy buen tema porque además ¿quién mejor que nos lo explique en todas estas irregularidades del SAT, que en el procedimiento administrativo sancionador en materia de prevención de lavado de dinero? Inclusive el tema se volvió relevante porque no solo empezamos a darnos cuenta del tema de las sanciones, de las multas, que siempre hemos tenido. No sé si, la verdad es que la mala como que el mal sabor de boca que una multa puede, en materia de prevención del lavado de dinero, puede cerrar a la propia empresa. O sea, ese tema de proporcionalidad en las sanciones, que a mí siempre me parece, ¿cómo pueden sancionar con esos niveles de dinero, por así decirlo? ¿Sí? A una empresa pues, que seguramente pues, está cumpliendo con una información de identificar, de presentar los avisos, que si en materia fiscal pues, cometemos errores y se supone que estamos al día a día trabajando y empatando temas y empatando cifras y llenando declaraciones. Imagínate un tema de prevención de lavado en donde tenemos que no solo identificar y hacer contacto con el cliente, sino cumplir con las obligaciones. Es decir, este tema de obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero y estas obligaciones que tenemos los contribuyentes que realizamos estas actividades vulnerables, pues la verdad es que no solo el contador acabó siendo el que presente los avisos, sino que no sé en qué hemos avanzado y en qué no. Lo que sí sabemos es que la autoridad, no sé si cómo se ha desempeñado, las sanciones son sumamente elevadas, ¿sí? Y es un tema que ya de entrada, prevención de lavado de dinero, ya como que nos pone inquietones, como que no nos gusta, como que nos sentimos que estamos haciendo algo a lo mejor ilícito, irregular, en fin. Entonces, ¿quién mejor que mi tocayo querido que no necesita? Y además ya lo extrañábamos, pero de aquí le ponemos ahí, continuará y nos seguirá hablando de lo que él quiera. Es su casa, no necesita ninguna invitación ni ninguna presentación. Pues imagínense, trabajó en el Grupo Orozco Felgueres y sigue trabajando con nosotros de manera aliada y permanente. O sea, ¿qué quiere que le presente? Al contrario, le agradezco que no, que apoye aquí su espacio, su comunidad, su organización, que nos ayude a ver cómo le llevamos esto a la gente para ver que entienda en dónde estamos parados, como qué hacemos con el tema, este, cómo sanciona la autoridad, bien o mal, pues cuando hablamos de tema que tenemos que ver con un tema sancionador, pues ya como que nos duele, nos disgusta, nos enoja y no sabemos de alguna manera para dónde movernos. Así que, tocayo, a ver, platícanos de este tema que traes ahí, padrísimo, a ver si podemos entenderle mejor o podemos confirmar que no le hemos entendido. Así es, tocayo.
Efectivamente, gracias. Gracias por permitirme platicar contigo este tema tan peculiar que ya sabemos todos que no es nuevo, ¿no? Es una ley que entró en vigor en 2012, que ya tiene sus años de vida, pero yo creo que el SAT no le acaba, ni el SAT ni los empresarios le hemos acabado de entender Ujú. al 100%. Como tú bien dijiste, ¿para qué sirve exactamente? Porque de entrada el puro nombre nos deja a todo el mundo asusta, como diciendo, oye, pero yo no hago lavado de dinero. Es que es el primer enfoque, que los empresarios se asustan cuando les dices que hay que atender las normas de lavado de dinero, porque el problema no es el empresario en sí, sino los traviesos que están afuera como tiburones buscando Eso. cómo colocan el dinero aprovechándose la estructura de las empresas. Ese es el gran problema de fondo, que es como crear un blindaje para evitar que los traviesos se metan o se involucren, se metan sin avisar, por así, Ujú. incluso en las estructuras lícitas o en la estructura limpia del comercio. Y por ejemplo, y aunque no es uno de los temas que quiero platicar, pero una de las formas que pasa todos los días de cómo el crimen organizado o la gente o los traviesos se involucran o se meten en el sistema o en la estructura lícita del sistema financiero, pasa, pasa con las constructoras, por ejemplo, con las ventas de Eso. inmuebles. Sí. Ya se ha reducido mucho esa práctica, pero una de las formas como el crimen organizado se introduce en el sistema financiero es, llega a las constructoras con efectivo y les dice, te vengo a comprar, no uno, te vengo a comprar 10 terrenos, 5 casas, 20 departamentos y en preventa y te los compro todos con efectivo. Y a la semana o a los días o a los meses dejan que pase poquito, que se distraiga, por así decirlo, el empresario, las semanas, meses, regresa el mismo travieso y dice, oye, ¿te acuerdas que te pagué 20 departamentos, 5 casas, 10 terrenos con efectivo? Sí, sí, me acuerdo. Pues, ¿qué crees? Me arrepentí, quiero mi dinero de regreso. Y entonces la constructora, en lugar de devolverle efectivo, que es como lo marca la ley, la constructora le entrega al travieso un cheque Ujú. o le hace una transferencia electrónica de fondos. Ahí se consumó el lavado de dinero, ahí es donde el travieso ya se metió al sistema financiero y ahí es donde la autoridad va a atacar a la constructora y le va a decir, es que no tuviste las precauciones necesarias o suficientes, todo lo que te dije en la ley, eh, no lo leíste, ni siquiera le hiciste caso de que tenías que regresarle el dinero con efectivo para evitar que el travieso se metiera al sistema financiero. Entonces, ese es el tema de fondo. Pero no es eso, mi estimado don Carlos, lo que quiero platicar. Porque además, déjame interrumpirte. Tenemos como el paradigma o ahora sí que de pensar, de pensar que la forma de pago o el efectivo ya nos mete a temas así de lavado de dinero y no tendría que ser, o sea, no tiene nada que ver la forma de pago, simplemente porque tampoco es ilegal pagar con efectivo, tampoco, o sea, como que también ese paradigma que me ayudes a tratar de romperlo, es decir, la forma de pago no tiene que ver con la actividad vulnerable, ¿sí? ¿No? Y no tiene que ver con la parte ilícita, pues. O sea, las obligaciones son de un contribuyente que hace actos legales, formales, lícitos, ¿sí? Y que de alguna otra manera tiene obligaciones de tratar, vamos a ponerle así, que
de chismear, de rajar, de destapar, de ser cómplice, de ser rajón, o sea, no podemos dejarlo pasar. Entonces, el uso del efectivo o el medio de pago o la forma de pago no tienen que ver con los temas, ¿verdad? De lavado de dinero, no necesariamente. No necesariamente, porque hay muchos negocios que viven o se mueven con el efectivo. Ok. No tienen nada de malo usar el efectivo. Lo que sí es el punto de fondo es que los negocios que reciben efectivo son más propensos a ser instrumento o conducto para que el crimen organizado se introduzca al sistema financiero. Ok. Ese es el tema de fondo. Es una propensión, un riesgo mayor. Ese es el tema de fondo. Pero de entrada no tiene nada de malo manejar el efectivo. Así es. Entonces, bueno, entrando en materia, don Carlos, si me permites, eh, lo que quiero hablar es esto. Es esto. ¿Ya están viendo la Ya, presentación? ya, Ok. sí. Se ve, creo que Sí, se ahí ve. está mejor, ¿no? Muy bien, muy Órale, bien. perfecto. Entonces, de lo que quiero platicarles es ya no tanto a nivel teórico, sino a nivel experiencia litigiosa, algunas irregularidades que he visto en las que ha incurrido el SAT en los últimos años en el procedimiento administrativo de verificación y sancionador en materia de PLD. Ahí corregí poquito el título, tocayo de último minuto, porque uno de los puntos me pasó no solamente en el procedimiento sancionador, sino en el procedimiento de verificación. Entonces, ¿cuál es el, ¿cuáles son los puntos que quiero platicar con ustedes en este ratito, tocayo? Son 5 en esencia. Algunas irregularidades en el procedimiento de verificación, otra en el procedimiento que tiene la autoridad, en el plazo que tiene la autoridad para emitir la resolución, y por resolución, hay que decirlo, hay dos tipos de resoluciones, ahorita vamos a platicar por qué. Otra irregularidad en la fundamentación legal de aquellos sujetos obligados que presentan los avisos fuera de tiempo, que también es otro de los temas que también se han resuelto algunos litigios en ese punto recientemente, por la aplicación del beneficio de no sanción, y otra irregularidad por el tema de la existencia de un grupo empresarial. Entonces, vamos viendo uno por uno. Primero, el procedimiento de verificación en materia de PLD, tocayo, aunque lo hace la autoridad fiscal, no se rige por el Código Fiscal. Es un primer tema que hay que tener presente. Sí lo hace la autoridad fiscal, pero no se rige por el Código Fiscal. O sea, no son aplicables ni siquiera supletoriamente las reglas o las formalidades de la visita domiciliaria o la revisión de gabinete. No, ni siquiera supletoriamente. El procedimiento de verificación y el sancionador se rigen por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Aquella ley que es incluso más base o más antigua que la del contencioso administrativo, que es toda la que regula la actividad administrativa, valga la redundancia, de las autoridades administrativas, las autoridades centralizadas, del gobierno. Y entonces, la visita de verificación, a diferencia de la visita domiciliaria, se rige por la ley del procedimiento administrativo y se compone de dos partes, por así decirlo. Se compone de estrictamente la visita de verificación, que concluye con una resolución que no es la definitiva, o sea, no es la que multa, por así decirlo, sino es algo, esa parte de la verificación concluye déjame utilizar la analogía, con lo que en materia fiscal conocemos con el acta final, por ejemplo. Y después de que concluye la visita de verificación, la autoridad inicia, el procedimiento sancionador,
donde retoma todo lo hecho en la visita de verificación, incluso le permite al sujeto obligado una segunda ronda de pruebas, por como lo hizo en la visita de verificación, le permite presentarle más pruebas, y después de eso todo concluye con la resolución de la sanción. Ahora sí, lo que analógicamente sería el crédito fiscal en materia fiscal. Entonces, hay que tener presente esa distinción de que aunque lo hace la autoridad fiscal, no se rige por el Código Fiscal, sino por la ley del procedimiento administrativo. Ahora, ¿cuál es la irregularidad que quiero detectar? Que quiero platicarles más bien. La irregularidad que quiero platicarles es que, ¿se acuerdan que en la visita domiciliaria o la revisión de gabinete, el SAT puede, por una sola vez, cuando detecta algún error en la facultad de comprobación, puede dejar sin efectos la orden? Y lo puede hacer por una sola vez. Entonces, ya me pasó con 2 clientes en los que el SAT detectó errores en las visitas de verificación y dejó sin efectos la orden de la visita de verificación para iniciar una segunda. Es decir, el SAT, a mi juicio, se basó en el Código Fiscal, en el 46 fracción 6, ahorita se me fue el dato, pero en el que permite a la autoridad fiscal dejar sin efectos la orden. Ojo, eso en materia fiscal. Cosa que no está prevista en la ley del procedimiento administrativo. De acuerdo con la ley del procedimiento administrativo, este procedimiento termina cuando se dicta la resolución, cuando desaparece la obligación del sujeto de que llevó la actividad vulnerable o algún desistimiento incluso del sujeto obligado, que no es el caso concreto. En el caso concreto del PLD, de la prevención del lavado de dinero, la única forma de terminación de la visita de verificación es que concluya tal cual. O sea, no hay manera de que, perdón, de que el SAT deje sin efectos porque considera que hubo algún error, deje sin efectos la orden de visita de verificación e inicie otra. Aquí hay un punto importante. Resulta que el reglamento interior del SAT sí contempla la facultad para que el administrador que ordenó la visita de verificación deje sin efectos la orden de la visita de verificación. Pero ojo, es el reglamento interior del SAT y el reglamento interior del SAT no es ley. Entonces, si la ley del procedimiento administrativo, desde mi punto de vista, no contempla la posibilidad de que la autoridad deje sin efectos la orden de visita, como analógicamente sí lo contempla el código, aunque el reglamento del código lo permita, no hay manera de que la autoridad fiscal verificadora de PLD deje sin efectos la orden de visita de verificación. Es decir, analógicamente, fiscalmente sí se puede. Tan es así que el Código Fiscal lo contempla. Pero la ley del procedimiento no. Entonces, por mucha facultad o competencia que tenga el SAT en el reglamento interior, eso no le permite dejar sin efectos la orden porque la ley del procedimiento administrativo no lo contempla. ¿Qué pasó? Eso ya lo invocamos en los tribunales y el Tribunal Fiscal ya dijo que efectivamente la autoridad no puede dejar sin efectos esa orden porque la ley de procedimiento administrativo no lo contempla. Hasta ahí vamos. Y en consecuencia declaró la nulidad de toda la visita de verificación y del crédito fiscal. Ahí vamos. ¿Por qué les digo que ahí vamos? Pues porque la autoridad, como es normal, como sabemos, por normatividad presentó recurso de revisión y el juicio está por resolverse en el tribunal colegiado. Entonces, para el siguiente conversatorio, tocayo, ahí les platico qué fue lo que el tribunal colegiado dijo sobre esta irregularidad. Ok. Después, otra irregularidad que parece
que es minimizada por la autoridad es el plazo para emitir la resolución del procedimiento sancionador. El artículo 70 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo dice que la autoridad tiene 10 días hábiles, una vez que son desahogadas las pruebas, para emitir la resolución correspondiente. Pero la autoridad fiscal dice, no son 10 días, se tienen que pasar otros 30 días hábiles posteriores a esos 10 días, o sea, la autoridad lo está manejando como un plazo de 40 días para que prescriba, precluya, caduque el tiempo con el que cuenta la autoridad para emitir la resolución del procedimiento administrativo sancionador. Yo no estoy de acuerdo con esa postura del SAT, tocayo, porque el artículo 74 y el artículo 60 no están en el mismo, no, están en diferentes apartados de la ley del procedimiento administrativo. El artículo 74 está contemplado expresamente en el procedimiento administrativo de verificación y o sancionador. En tanto que el artículo 60 está contemplado en el capítulo relativo al procedimiento administrativo que puede iniciar incluso una persona física, un gobernado. Entonces, mi punto de vista es que algún tribunal tendrá que definir, y eventualmente la Suprema, porque no hay claridad sobre el punto, de cuánto es el plazo real con que cuenta la autoridad para emitir la resolución. Analógicamente lo podemos comparar, tocayo, como pasa con el artículo 69b del Código Fiscal, en el cual la autoridad, ya hay criterios de varios tribunales colegiados en los que dicen que si la autoridad no emite la resolución en el plazo de los 40 días, pues se entiende que no hay, que desapareció la presunción del SAT sobre el tema de inexistencia de la operación o falta de materialidad. Si eso lo llevamos al caso concreto, debería entenderse que transcurrido 10 días después o posteriores a que se desahogaron las pruebas en el procedimiento sancionador, si el SAT no dictó resolución, debería entenderse que entonces no hay elementos, debería castigarse la autoridad con el argumento de que no tiene elementos para sancionar al sujeto obligado. ¿Por qué? Porque la ley dice que son 10 días después de desahogadas las pruebas. Ese es un tema que también invocamos ya en los tribunales, pero el tribunal desafortunadamente, bueno, no tenía que hacerlo porque ya se había pronunciado respecto de la irregularidad platicada en la lámina anterior. Pero este es un tema que también habría que valorar y seguir exponiendo a los tribunales para que se haga un pronunciamiento sobre este punto y se aclare realmente cuánto es el tiempo con el que cuenta la autoridad para dictar resolución, o sea, para que precluya su derecho para emitir la resolución, más o menos como pasa con el artículo 69b del Código Fiscal. Después, y esta ya es una que también ya resolvió un tribunal. Ahora, en tu opinión, ¿cuál debería de ser de acuerdo, los 10 días o? Para mí, en mi punto de vista, son los 10 días, porque como les decía, el artículo 74 forma parte del capítulo relativo al procedimiento sancionador. O sea, de acuerdo con el principio legal de fundamentación exactamente aplicable al caso concreto, el artículo 74 es más exacto que el 60. Es la norma específica. Exactamente, es más específico el 74 que el 60. Sin embargo, la autoridad, obviamente, para protegerse, pues está yendo con el 60.
Exactamente, exactamente. ¿Cuál es el argumento de la autoridad? Dice, los dos artículos están en la ley, los dos artículos son aplicables y debe interpretarse la norma en forma sistemática para decir que los dos plazos son aplicables. A lo cual yo contesté, la interpretación sistemática de las normas no es para las autoridades. Lo sistemático de las normas es para los gobernados. A las autoridades les toca la aplicación de estricto derecho, no la interpretación. Pero bueno, es algo que también tendrá que aclararse. Después, esta irregularidad me parece muy relevante y que no hay lugar a dudas. Ahorita Adrián Flores levantó la mano. ¿Los hacemos preguntas hasta el final, tocayo? Pues hasta el final para contextualizar en dónde estamos parados. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, una irregularidad que me parece muy evidente es la fundamentación del SAT para efectos de... sí siguen viendo la presentación, ¿verdad, don Carlos? Sí. Ok, es que necesito consultar, para este tema necesito consultar un documento. Entonces, para este efecto de la fundamentación aplicable, lo que invoca el SAT, ustedes se acuerdan, una de las obligaciones de los sujetos obligados es presentar avisos. Y a diferencia de la legislación fiscal, pues la ley de PLD, la peor pila, como le decimos en el medio, tiene una redacción peculiar y en lo que corresponde cuando se va a sancionar a los sujetos, el artículo 53 de esta ley dice que se multará a los sujetos que incumplan cualquiera de las obligaciones a que se refiere el artículo 18, que es precisamente identificar, guardar los expedientes, presentar los avisos. En cambio, la fracción 3 del mismo 53 dice que va a sancionar el incumplimiento de la obligación de presentar en tiempo los avisos. Entonces, un error que detectamos es que el SAT está invocando el artículo 53, fracción 2 de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero para imponer las multas cuando se incumple la presentación de los avisos en tiempo, siendo que el artículo es más parecido al anterior, siendo que el artículo exactamente aplicable para multar por la presentación en tiempo de los avisos es el artículo 53, fracción 2. O sea, el mismo artículo, con diferencia de dos fracciones, la fracción 3 es más exactamente aplicable a los sujetos obligados que presentan los avisos fuera de tiempo. Distinto, don Carlos, de quienes no los presentan. A quienes nunca los presentan y el SAT se da cuenta, podría serles aplicable la fracción 2. En cambio, a Sin quienes sí los... desconocerme, claro, pero no me desconozcas la espontaneidad, es decir, no me trates como un contribuyente perverso a un contribuyente que se acerca y presenta de manera voluntaria, de manera espontánea. Sí, aunque desafortunadamente en materia de prevención de lavado de dinero no hay No hay espontaneidad. no hay eso. No hay espontaneidad como regla general. Ahorita vamos a ver cuándo, o sea, la espontaneidad aplica por excepción, no aplica como regla general. Okay. Entonces, aquí la premisa es importante. No, haya o no espontaneidad, hay que distinguir al sujeto obligado que no presenta los avisos respecto de aquel que los presenta fuera de tiempo. A quien no los presenta,
el fundamento legal aplicable para sancionarlo, para multarlo, sería, a mi punto de vista, el 53 fracción 2, y a quien los presenta fuera de tiempo sería el 53 fracción 3, mismo artículo, pero diferente fracción. Y luego, ahí ya un tribunal ya nos dijo, cuando la autoridad invoca para el artículo 53, fracción 2, para sancionar a un sujeto que sí presentó los avisos fuera de tiempo, es una indebida fundamentación legal que por violación al principio de tipicidad. O sea, no invocaste el artículo exactamente aplicado. Ahora, y de pilón, don Carlos, esta irregularidad tiene un lado B. Un lado B. ¿Por qué? ¿Cuál es el lado B? Resulta que el 53, fracción 3, segundo párrafo, es aplicable a los sujetos que presentan los avisos fuera del plazo de 30 días. Y entonces, cuando eso sucede, la ley remite al artículo 55 de la ley. Pero el artículo 55 de la ley no contempla sanción alguna. Es una norma, por así, como lo hemos visto, en alguna ocasión lo hemos platicado, es una norma muy imperfecta, porque no contiene relación alguna, no se vincula jurídicamente para efectos de sanción. Entonces, vamos a suponer que si la autoridad dice, ok, presentaste los avisos fuera de tiempo, te voy a sancionar con el 53 fracción 2, resulta que entonces por falta de correlación entre el 53 fracción 2 y el 55, pues no hay manera de imposición de multa porque el 55 no contempla sanción alguna. Entonces, ¿qué quiero decir? Que en el supuesto que si la autoridad invoca el 53 fracción 2 a quien sí los presentó fuera de tiempo, es una indebida fundamentación legal. La debida sería el 53 fracción 3. Pero resulta que el 53 fracción 3 te remite el 55 y el 55 no contiene sanción alguna. Entonces, con base en si la autoridad llega a invocar el 53 fracción 3, hoy por hoy, tampoco habría manera de que se impusiera alguna multa porque el artículo 55 no contempla alguna multa. Evidentemente que la autoridad no va a acatar ese error legislativo. La autoridad va a multar. ¿Y a quién le corresponderá impugnar, pelear ese punto, ese error legislativo? Pues al sujeto obligado. Así fue como nos pasó con un cliente y el tribunal así lo declaró. Como el artículo 55 no contempla sanción, pues entonces no hay tipicidad, entonces es ilegal, son ilegales las multas impuestas al contribuyente, no al contribuyente, al sujeto obligado que presentó los avisos fuera de tiempo. Ahí pudiéramos recordarle a la comunidad, Orfe, que no solo basta con presentar los avisos, sino hay que presentarlos en tiempo. Así es, así es. De hecho, y ese es un gran problema, don Carlos. Tú al empezar este conversatorio dijiste que las multas son cuantiosas. Sí. Yo digo que Curiosamente, impagables, son impagables. ¿y sabes qué, don Carlos? Sí, el problema no es tanto el monto legalmente establecido para la multa, porque legalmente se calcula sobre UMAS y más o menos son como 10,000, 12,000 pesos por aviso no presentado. El problema es el volumen. Sí. No tanto la multa, no tanto el monto de la multa como tal, sino el volumen. De que dependiendo del sujeto obligado, según el tipo de operación que se haya realizado, pues puede ser que solamente se haya realizado 1, 2, 3, 5 operaciones y pues la multa será de 60,000, 70,000 pesos. Pero si el sujeto obligado, como nos pasó con una persona física, fíjate, una persona física arrendadora de inmuebles,
que se puso al corriente presentando los avisos fuera de tiempo, o sea, se puso al corriente entre comillas, porque sí los presentó, aunque los presentó fuera de tiempo, con todo y todo la multaron. ¿Por qué? Insisto, porque ya como dijimos, no hay espontaneidad. Pero fue menos peor haberlos presentado antes del inicio de las facultades de verificación que no haberlos presentado, porque como todo y todo la multa fue menor. Pero con todo y todo, don Carlos, la multa fue de 2 millones de pesos. Porque le revisaron 2 años y porque la persona arrendadora de inmuebles hizo muchísimas operaciones, total que tenía que presentar casi que 5 avisos por mes. Entonces, imagínate, 5 avisos por mes, multiplícalo por 12, son 60, por 2 años son 120, y multiplícalo por los 12,000, pues ya se te van, ya se dice un millonario aquel asunto. Entonces, el tema de la multa sí es cuantiosa, sí es impagable, pero no es en sí la multa en su monto, sino el volumen, todo, porque se multiplica por cada aviso no presentado. Y luego, en el caso de esta persona que te platico, la multa fue únicamente por haberlos presentado fuera de tiempo. Pero hay muchos sujetos obligados, uno, que ni siquiera los han presentado, ni siquiera tienen los expedientes de identificación del cliente y desde luego tampoco tienen el cuestionario llenado por el cliente o por el usuario contestando la pregunta específica del beneficiario, del tercero beneficiario. De hecho, no tener el cuestionario contestando esa pregunta del tercero beneficiario es la multa más cuantiosa. Puede ser de hasta 500,000 pesos, según el tipo de operación. Esa sí es una multa que puede ser desproporcionada, por el solo hecho de no haber preguntado quién es el tercero beneficiario. Eso sí puede ser desproporcionado. No es el caso concreto que le estoy platicando, solamente en este caso fue que presentó los avisos fuera de tiempo, los presentó, pero como el artículo 55 no contempla sanción alguna, pues se declaró la nulidad de la multa impuesta. Después, otra irregularidad, y esta es una de las más controvertidas. El artículo 55 de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero es un artículo muy especial que en cierto modo, don Carlos, contempla la espontaneidad. Es decir, no, como regla general, no hay espontaneidad en el cumplimiento de obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero. ¿Qué significa esto? Que aunque si el sujeto obligado cumple sus obligaciones antes de que se ejerzan facultades de verificación, el SAT con todo y todo lo puede multar. Pero hay Hay un que tener artículo, un calendario, pero perfecto con las fechas, ¿no? Exactas, ¿no? así es, exactamente, pero hay un artículo 55 muy, muy peculiar que permite, que más bien, que obliga a la autoridad fiscal, así está redactada la ley, se abstendrá de sancionar. O sea, la autoridad tiene ahí una facultad arreglada, abstenerse de sancionar cuando se trate de la primera infracción del contribuyente, perdón, otra vez del sujeto obligado, primera infracción del sujeto obligado, siempre y cuando este sujeto haya cumplido de manera espontánea y previa al inicio de una verificación, o sea, haya presentado los avisos antes de que se inicie la facultad de verificación, cuando el mismo sujeto haga un reconocimiento expreso, o sea, por escrito le diga al SAT, sí, reconozco que me equivoqué, reconozco que los presenté los avisos fuera de tiempo, pero aquí está, o sea, que quede constancia de que los presenté antes de que iniciar las facultades de verificación. Y entonces la ley dice, cuando el cumplimiento se dio antes de la facultad de verificación
y durante tal facultad de verificación se haga el reconocimiento expreso del sujeto obligado, la autoridad se abstendrá de sancionar al sujeto obligado respecto de la primera infracción y por una sola vez. Aquí está la controversia, don Carlos. Aquí está la controversia de... El cumplidor, a ver, el cumplidor contra el que obra de buena fe, pero no cumple a tiempo. El que cumple a tiempo, pero no cumple completo y bien hecho. Así es, así es. O sea, ¿cuál es o sea, aquí dice, a tiempo, ok. Completo No hay y bien. sanción, no hay sanción. A tiempo, completo, bien hecho y a la primera. Así es, exactamente, exactamente. Entonces, Hijo de... y aquí empieza la controversia y se Ajá. acaba de resolver un caso al respecto. Uh-huh. ¿En qué consiste la controversia? En la distinta interpretación que le da la autoridad y que le da el sujeto obligado. ¿Por qué? Porque dice, les platico el caso de esta persona arrendadora, en el cual le revisaron 2 años y el SAT encontró 120 hechos, 120 hechos irregulares, o sea, 120 avisos presentados fuera de tiempo. Entonces le dijimos durante la verificación, le dijimos al SAT, oye, ¿es la primera vez que me revisas? Por lo tanto, caigo en el supuesto del artículo 55 y pues por esta única vez no me debes de sancionar. ¿Y qué nos contestó la autoridad? Sí, efectivamente, no te voy a sancionar, pero únicamente respecto del primer aviso que no presentaste en tiempo. O sea, de los 120, pues nada más te condono la multa de la 1. No, espera. De la primera. De la primera. No, pues eso no dice la ley. Está No, mal. correcto, ¿Me correcto. explico? Pues eso no dice la ley. O sea, la primera infracción no debe entenderse como la primera en sentido cronológico. ¿Por qué? Tiene una gran razón de ser. Como lo dijimos al principio, la ley entró en vigor se publicó en 2012, entró en vigor en 2013. Vamos a dejarlo, redondearlo para efectos prácticos, que inició su operatividad en 2014. Uh-huh. Entonces, no puede ser la primera infracción en sentido cronológico, porque en este caso de la persona arrendadora que les platico, la señora no presentó los avisos. El primer aviso tuvo un arrendamiento en 2014 y pasó el umbral y no presentó el aviso. Entonces, su primera infracción no fue la de 2019, fue la de 2014. ¿Me explicó? Entonces, no puede ser la primera infracción en sentido cronológico como hecho irregular, sino que tiene que ser la primera infracción. ¿Cuál es? La primera y única ocasión en sentido temporal, pero respecto de las facultades de verificación. O sea, la primera verificación, el primer momento en el que el SAT se dio cuenta que habías incurrido en alguna irregularidad. Ahí, mi punto de vista es que esa es la primera infracción. La primera y única visita en la cual el SAT se dio cuenta que habías incurrido en irregularidades. Cuando te cachó. Cuando te cacharon. Ahora sí que, ¿cuál es la primera infracción? Pues, cuando te caché. Cuando te cachan, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, en los años que no te cacharon, pues no hay infracción. Pues porque no estaba, porque no me di cuenta. Así es, exactamente, porque yo incumplí y tú, SAT, no te diste cuenta. ¿Cuál es la primera? Cuando el SAT se dio cuenta. Pues sí, O sea, cuando ejerció sus facultades así es. Para sancionarte. Exactamente, entonces, y así se lo dijimos coloquialmente al SAT en una junta que tuvimos ahí en sus oficinas y le dijimos, es que la primera infracción
no es la de 2014, que es cuando la persona estuvo obligada y no presentó el aviso. La primera infracción es cuando tú te diste cuenta con tus facultades de verificación de que hubo una irregularidad. Total, no nos compró la idea. Cuando sancionaste. Así es. Ujú. Entonces, y de hecho, acaba de salir, no hace mucho tiempo, déjenme les digo, acaba de salir no hace mucho tiempo, salió un criterio, una tesis de un tribunal colegiado, ahorita les digo exactamente cuál tribunal colegiado. El tribunal colegiado, el sexto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, o sea, de ahí de la Ciudad de México. Sí. Y entonces, este tribunal colegiado, algún sujeto obligado promovió el amparo y este sujeto obligado incurrió en dos grandes irregularidades. Algunos avisos sí los presentó antes de las facultades de verificación y otros avisos los presentó durante el trámite de las facultades de verificación. Entonces, y respecto de todos, pidió la aplicación del beneficio de no sanción del 55. Entonces, el SAT le aplicó nada más el beneficio de condonación respecto de la primera irregularidad. Pero el colegiado le dijo, no, estás mal, SAT. Respecto de los avisos que se presentaron durante las facultades de verificación, ni siquiera hubo espontaneidad, porque los presentaste precisamente durante la visita de verificación. Esos ni siquiera entran en el 55. Pero los otros avisos, y el colegiado se refiere en general a los avisos, o sea, no habla nunca del primer aviso, se refiere que dice los avisos que se presentaron antes de las facultades de verificación, respecto de esos, tienes que aplicarle a todos el beneficio de no sanción a que se refiere el artículo 55. Y eso es lo que estamos platicando, don Carlos, que la primera infracción no es el primero cronológico, sino todos los avisos o todos los hechos irregulares detectados con motivo de la primera verificación. Vamos a decirlo de otra manera, como El decimos los abogados. comportamiento irregular del contribuyente Así es. o del obligado, El pues. obligado, así es. Vamos a decirlo de otro modo, don Ahora, Carlos. no habría un obligado que no fuera contribuyente, porque todas las actividades se Sí, facturan, sí, exactamente. ¿no? Exactamente, sí. Sí, yo, como ya Vamos a sabes, llamarle contribuyente. así es. Como ya sabes, hay que procurar siempre ser lo más técnico posible, pero si por contribuyente se entiende, pues está bien. Ok, Tampoco pasa sí, nada, ¿no? porque Es como, todo se factura y se así es, factura lo legal, lo lícito. Estamos exactamente, hablando de, ¿no? exactamente. Si eso sirve para la mejor comprensión del tema, yo estoy de Sí. acuerdo, hay que llamarle contribuyente. De manera que la sanción va al comportamiento irregular que tú tuviste sobre la acumulación del error, que se acumuló el error y que yo detecté en su momento, ¿no? No Así de es. manera aislada cada obligación o cada Es comportamiento. exactamente, don Carlos. Aquí analógicamente podemos traer a la mesa, ¿te acuerdas? Un tema de amparo, del juicio de amparo. ¿A qué voy? Cuando se presenta un amparo contra leyes, la ley de amparo dice que se toma en cuenta el primer acto de aplicación. ¿Ah? O sea, lo que detona el plazo para presentar el amparo es el primer acto de aplicación de esa ley. Entonces, basta que yo en amparo demuestre cuál fue el primero para que el beneficio del amparo, si es que me lo otorgan, pues se extienda a todos los actos de aplicación de esa ley.
no, o sea, no tengo que en juicio que probarle al juez todos los actos de aplicación de la ley. Basta comprobarle el primero. Por ejemplo, si le estoy diciendo, vamos a suponer uno de aquellos casos, don Carlos, de la contabilidad electrónica. ¿Te acuerdas? Había que presentarla mensualmente y el primer acto de aplicación fue pues la contabilidad electrónica del mes de enero. Si se hubiese otorgado el amparo contra la contabilidad electrónica con base en el primero, pues no tengo que demostrarle al juez que la presenté en febrero, que la presenté en marzo, que la presenté en abril. Y en todo caso, si se hubiese ganado ese amparo, el efecto habría sido que te desincorporo la presentación de la contabilidad, lo que hiciste en enero y lo que hiciste en los demás meses. Es algo parecido aquí. Oye, ¿cuál es la primera infracción? Pues el primer hecho en lo general, que tu autoridad te diste cuenta que incurrí en alguna irregularidad. Y entonces, si la primera vez que me verificaste encontraste hechos irregulares de 1 año o de 2, pues todos esos son la primera infracción. ¿Por qué? Cuando ocurra una segunda verificación, pues ya estamos en la segunda infracción. Ya no hay manera de que yo diga que me aproveche el beneficio del 55, porque el 55 solamente es aplicable por una sola vez y en la primera infracción. En fin, Ese es el beneficio. nada más la primera vez. El beneficio es que no vuelvas a incurrir. Así es. Exacto, ¿no? Así es. Es como cuando uno se portaba mal, ¿no? Oye, pues es la primera vez. Ya, Exacto. Ya la ya, segunda, ya esta no vale. ya, la primera no vale. Y en la segunda ya vemos, ¿no? Ya veremos. Así Ok, es. ok. Perfecto. Y una última irregularidad, una que me parece muy peculiar, don Carlos, es que incluso es poco conocida en el medio y que incluso podría ser una buena estrategia de servicio corporativo, en la medida de lo posible y de que convenga, invitar a los clientes a que formen un grupo empresarial. ¿Por qué? Porque la ley dice que las actividades que se realizan en un grupo empresarial, las actividades vulnerables realizadas entre empresas de un mismo grupo empresarial, no son objeto de aviso. Entonces, imagínate, por ejemplo, en las empresas, en los grupos empresariales en los que se hacen operaciones de préstamo de dinero, que si la A le presta a B y B le presta a C y luego la controladora presta dinero y se lo reparten y se lo regresan. De acuerdo con la ley, los mutuos, las operaciones de mutuo son actividad vulnerable y serían objeto de aviso. Pero si las empresas que se prestan dinero mutuamente forman parte de un grupo empresarial, pues de acuerdo con disposiciones expresas de la ley y las reglas de carácter general, no habría que presentar los avisos. Aquí eso es un punto que me parece interesante y destacable, insisto, en la medida que se pueda y que convenga que los grupos de empresas de un mismo dueño, de un mismo grupo de personas, formen un grupo empresarial. Muy parecido a la consolidación fiscal. Obviamente no es lo mismo, pero sería es una forma de entenderlo, como diciendo, los que consolidan fiscalmente, pues, por sus operaciones interempresas, pues no hay que presentar ningún aviso. Ahora, eso no tiene nada de irregular, eso es una gran ventaja. La irregularidad puede ocurrir desde el punto de vista de que la ley de lavado de dinero únicamente considera que hay grupo empresarial cuando existe una empresa controladora. O sea, cuando una controladora es la que detenta más del 51% del capital de las controladas. Lo que a mi juicio puede ser inconstitucional, porque un grupo empresarial, si el tema de fondo es el control, pues la tenencia de acciones no es el...
el control no solamente se da por tenencia de acciones, puede haber control por otras razones como No, comerciales. comerciales o las que marca la ley Yo aduanera, ¿no? solamente tengo un cliente, ¿a poco no me tiene controlado? Claro, totalmente, Pues totalmente, claro. Ahora, total. aquí lo que hay que saber es cuál es el, si ese control tendrían que compartir el mismo dueño. Exactamente, exactamente. O puedo controlarlo administrativamente, porque si así el es, control me habla de una misma administración o de una dirección ejecutiva, ahí es más fácil prestar el servicio a un grupo de empresas. claro, claro, exactamente. Incluso ve, por ejemplo, hay que recordar las formas de control a que se refiere la ley aduanera. El artículo 68 de la ley aduanera que contiene formas de control muy peculiares. Por ejemplo, cuando dos empresas tienen al mismo administrador único, no hay control por acciones, pero evidentemente están controladas por la administración, Sí, no hay control accionario, pero pero sí sí hay control. por Exacto. administración, así es. Y luego, acuérdate de la más peculiar, de la fracción 8 del 68 de la ley aduanera, cuando dice, hay control cuando son de la misma familia. Sí. ¿Ya? Entonces, creo que ese Hay tema, partes, exacto. O sea, forman parte del concepto de parte relacionada. nada, exactamente. Ahí es donde quería llegar, don Carlos, que yo creo que el grupo empresarial debe entenderse genéricamente como la existencia o no de partes relacionadas. No No, solamente, si es eso, entonces tu recomendación es excelente porque pudieras tú, para eficientar, no solo costos, sino sanciones, tener a la autoridad que esté ahí. Y si muchas están en sectores, por ejemplo, bueno, quiero pensar que empresas que operan en sectores similares o en sectores complementarios, pues a lo mejor, pues crear, ¿sí? Un área de atención y cumplimiento en lo que tienen que ver cuando ellos hacen la misma actividad vulnerable. totalmente, totalmente. Sí, señor. Híjole. Claro, Ojo, entonces danos tus conclusiones, tocayo. A ver, la autoridad, a ver, ¿qué tendríamos que cuidar? ¿Sí? En materia de prevención de lavado de dinero, en tema de proceso de verificación y sancionador por parte de la autoridad. primero, primero, lo primero que tenemos que hacer es como cultura general, todo mundo, echarse un clavado a la ley, para ver si mi actividad o lo que hago cae o no en las actividades vulnerables del 17. Es lo primero, primera sugerencia. ¿Por qué? Porque ahí están las constructoras, ahí están las inmobiliarias, ahí están incluso los notarios, corredores públicos, agentes No, por aduanales, las agencias de autos. las agencias de autos, exactamente, todos los automóviles, Todos los casinos. casinos, blindaje de vehículos, exactamente. O sea, ahí están muchas actividades. Y luego Todos hay los arrendadores. arrendadores totalmente, incluso, y hay otras que son, yo diría, pueden ser hasta más cotidianas, como el tema de los servicios especializados. Yo no estoy de acuerdo, don Carlos, aquí digo algo, yo no estoy de acuerdo en que los servicios especializados sean actividad vulnerable. Yo me opongo rotundamente, pero una cosa es lo que diga yo y otra cosa es lo que dice el SAT. El SAT Sí, considera, es un criterio, es un así es, criterio. así es. Y otro punto muy cotidiano es los mutuos, las transferencias de dinero. Las empresas que hoy por hoy se prestan dinero, que no está mal, es normal, los préstamos de dinero intercompañías son actividad vulnerable
y si pasan los umbrales hay que presentar avisos. Así así he detectado muchos casos y muchos clientes me han dicho, ay, jole, y sí me conviene presentar los avisos porque si los presento ahorita no va a ser creíble que apenas empecé las operaciones, me van a revisar 5 años atrás, me van a multar. Es una decisión complicada, sí, pero primero leer la ley para saber si estoy ahí. Segundo, si ya detecté que estoy ahí o tengo la duda, preguntar para confirmar que esté ahí. Si ya sé que ya estoy ahí, hay que identificar a los clientes o usuarios, hacerles un expediente muy, no tiene que ser tan complicado, es pedirles identificación, comprobante de domicilio, que llenen el cuestionario está en las propias reglas del carácter general de prevención de lavado de dinero, que el cliente llene el cuestionario, de preferencia que lo llene con su puño y letra y que lo firme, y que en el cuestionario el cliente usuario, sobre todo en la venta de los inmuebles, que diga si lo compra para él, si lo renta para él o lo renta para un tercero o lo compra para un tercero, si hay o no tercero beneficiario. Esa es una de las preguntas que el SAT más ve, si hay o no tercero beneficiario. Y luego, y si se pasan los umbrales, presentar los avisos. Sí. Ha habido, en general, don Carlos, ha habido muchas dudas en torno a cuándo se tienen que presentar avisos. Y aquí, y aunque la ley no es clara, a lo largo del tiempo llegas a la conclusión de que, claro, es que sí lo dice la ley. ¿Y a qué voy? El sujeto queda obligado a presentar avisos en la medida en que la operación es objeto de identificación. Es decir, si derivado de una operación de actividad vulnerable tengo que identificar al sujeto, estoy llamado a presentar avisos. Y a Si yo resguardar la a documentación. resguardar la documentación, así es. Claro. Ahí están esas tres obligaciones y la tarea está inclusive hasta salirte del supuesto de habitual, o sea, no realizarlo ni con frecuencia, ni con regularidad, ni tu modus vivendi, ni Así tu es. modus de trabajo, o sea, como si fueran actos prácticamente accidentales en donde yo me encuentro para no estar sujeto no solo a la obligación, porque es costosa, me parece que Sí, es costosa, y es más, y es peligrosa, porque ni siquiera hay un tema ahí de certeza, de seguridad jurídica, en el proceso de verificación y sancionatorio que estamos muy completamente comentando. Tocayo, nos tenemos que ir, pero le vamos a poner continuará, porque el tema está muy interesante y ahora ya se está discutiendo, se presentó un proyecto de acuerdo a esta ley de prevención del lavado. Entonces, me gustaría que si el proyecto sale y se van agregando adecuaciones, qué mejor que tú para platicarnos estos temas de actualización en PLD. ¿Qué te parece? adelante, yo encantado de la vida. Encantadísimo Eso. de la vida. Entonces, lo despedimos. Ahí tenemos un reconocimiento, Humbertito. Ya tiene muchos, mi tocayo, pero pues ya ves, materialidad ahora que está, no está de moda, es una realidad. Pero aquí está, mira, asistentes, tema, diploma, reconocimiento. Ahí está la grabación, el señor ahí está en sus facultades mentales perfectas. No, pues porque no, es decir, no lo están engañando, no lo están Así es. forzando, ¿no? Este, Sí, sí existió el conversatorio, ¿no? Entonces, todo ese rollo, se da por hecho, pero lo más importante, gracias, Tocayo, nuestro agradecimiento, cariño, esta es tu casa, ya nomás ponle ahí, agárrate los días que quieras, aquí estamos, aquí para ello. Gracias a todos, nos vemos próximo miércoles en Conversando con Orfe. gracias, Gracias. Cayo. Hasta luego.